Pues vamos a seguir con nuestro estudio bíblico y en esta mañana vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestra hermana Miriam Ochoa también. Así que hermana Miriam, el tiempo es suyo. Aquí estamos listas para recibir la enseñanza en esta mañana. Muy bien. Así es que, hermanas, muy buen día, que el Señor les bendiga. Como decía la hermana Laurita, realmente es un privilegio, es algo tan especial para cada una de nosotras compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces, lo único que pedimos es la dirección del Señor. Así es que les voy a pedir que vayamos en oración, aun cuando ya hemos orado, pero pongamos este momento en manos del Señor también. Sí, bendito Padre, gracias, mi Dios, por esta mañana preciosa de vida que nos das. Gracias porque con la vida también gozamos de tus bendiciones. Gracias por este privilegio, Padre Santo, que nos das de ir a tu palabra. Mi Dios, tu palabra ha sido nuestra guía, nuestra lámpara a nuestros pies. Queremos, Padre Santo, que seas tú quien nos enseñe, quien nos guíe, que podamos, Señor, estar atesorando todas estas verdades, Padre Santo, porque conocerlas es realmente conocerte un poco más. Queremos, Señor, ser de la mejor manera tus siervas, tus hijas, Padre Santo, que llevemos cada palabra que hemos aprendido, Señor, a otros que no te conocen. Danos tu paz y tu bendición en esta mañana, mi Dios, y que nuestros corazones reciban tu palabra abiertamente. Bendito seas, te alabamos y bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Así es que aquí estamos, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos con los atributos, seguimos con los atributos, y entonces queremos, hemos visto ya varios, y como decíamos, los atributos de Dios son algo tan especial. Y dice, la teología cristiana es una característica muy particular e inseparable que corresponde únicamente a Dios. Es la afirmación de su carácter y de su naturaleza. Es algo que es muy distintivo en el Señor. Vimos también que se ha distribuido en incomunicables y sabemos que estos atributos son solo propios de Él. Los comunicables nos deja saber más de Él, nos deja acercarnos más a Él y compartirlos con nosotros, que podemos también ejercerlos nosotros en parte, ¿verdad? Dentro de su voluntad. Ahora bien, también nosotros sabemos que solo en Dios existen todos los atributos de una forma tan especial e intrínseca que sería difícil, como hemos oído a otras hermanas decir, que es difícil hablar de uno solo sin tocar otros, ¿verdad? Sin mencionar otros, porque en realidad nuestro Dios es un Dios increíblemente grande y poderoso y contiene, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos. Aquí vemos cuáles son los incomunicables y los comunicables, ya los hemos visto, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor nos permite hablar de su bondad. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es bondad? Bondad es compasión, es misericordia, es piedad, infinita e inmutable. Entonces, con estos adjetivos nos damos cuenta, ¿verdad? De que el Señor es compasivo. Nos muestra su misericordia día a día. Constatamos de su piedad. Y esto no termina, ¿verdad? No termina. Y algo maravilloso es que no cambia. Es inmutable. ¿Qué confianza podemos tener en un Dios que está cambiando constantemente? Pues casi ninguna, ¿verdad? Al contrario, saber que nuestro Dios es alguien que es firme, que permanece para siempre, eso nos llena de fe, eso afirma nuestra fe. Ahora, ¿de quién proviene la bondad? Es importante conocer y que conozcamos cómo es Dios y cómo aplica su bondad.
podemos decir que el concepto que tenemos de Dios depende de nuestra fe y la creencia en Él. ¿Cuánta bondad vamos a ver en Dios? Depende de la fe que tengamos en Él, de cuánto creemos en Él, ¿verdad? Porque nosotros debemos de estar seguras de que si estamos creyendo en un Dios, que realmente sea un Dios vivo, poderoso, verdadero. Y para recibir su bondad, debemos creer en Él y vivir en obediencia. Es muy importante. La bondad está ahí. Nuestro Señor está ahí con nosotros constantemente. Y la va a otorgar de acuerdo a su voluntad y conforme a lo que nosotros creemos. Es bello conocer, ¿verdad? Que entonces nuestra fe y nuestra creencia en Él dependerá cómo sean nuestras vidas cristianas, cómo sea nuestra vida espiritual. Dependemos de Él, de lo que creamos en Él, cuánto creamos. Y nos dice Hebreos 6, estoy viéndolo aquí ahorita. ¿Qué nos dice Hebreos 6? 11:6, perdón. Se los leo y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es entonces, ¿verdad? Nuestra fe en Dios, porque es la única forma que nosotros vamos a constatar, vamos a decir a otros que la bondad de Dios es grande. Ahora bien, ¿quién recibe su bondad? ¿Quiénes son los recipientes de esa bondad tan grande? La Biblia nos dice, sobre todo en Mateo 5:45, que lo estamos buscando también, ¿qué es lo que dice Mateo 5:45? Que Dios es bueno para todos, justos e injustos. Y dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué grande, ¿verdad? Qué amor tan grande, qué bondad tan infinita, porque en realidad, ¿se imaginan que solo lloviera para los justos? Qué raro sería, ¿verdad? Que fuéramos caminando y la lluvia solo nos caiga solo a ciertas personas, o que realmente el sol salga solo para ciertas personas. Sería raro ver un día soleado, o con partes oscuras y con partes claras. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios hace y su bondad permite que el sol salga para justos e injustos. Todo ser humano recibe de su bondad, aun cuando no la experimenten o reconozcan. Muchas veces, como seres humanos, recibimos la bondad del Señor o recibimos algo que no sabemos si es su bondad o qué es. No la reconocemos. La experimentamos porque la estamos recibiendo, estamos en un bien, ¿verdad? Nuestro cuerpo está bien, nuestra vida va más o menos bien, pero no reconocemos realmente de dónde viene esa bondad tan grande. No le damos al Señor su lugar, ¿verdad? Y entonces aún aquellos que aún no creen, también la reciben, pero no la reconocen. Ellos creen muchas veces que es por su buen carácter o por lo que han logrado en la vida, pero nosotros sabemos que no es así. Ahora, ¿qué características tiene esa bondad divina? Porque imagínense, si es un atributo del Señor, tiene que ser algo muy especial. La bondad divina se manifiesta diariamente. Dice el himno, oh bondad tan infinita. Imagínense, infinita. Y se manifiesta diariamente, sin que nosotros lo pidamos, sin que nosotros lo esperemos. Así de bueno es nuestro Dios. Así de bondadoso es con nosotros nuestro Dios. Diariamente. Y dice que sus bendiciones son nuevas cada mañana. Hermanas de las que ya vamos con añitos entrados,
con ciertos años, imagínense que contáramos bendiciones diarias. Son miles. Son cantidad de bendiciones que muchas veces, tal vez algunas hasta ya se nos olvidaron, pero las hemos recibido nuevamente de nuestro Dios y diariamente. También se revela en su creación. La bondad del Señor la podemos ver. Hay quienes dicen, no, yo no creo en Dios, pero les gusta ver un paisaje y no aceptar quién es el creador de todo eso. No lo ven. Pero dice el Salmo 119, si alguna hermana lo tuviera y lo pudiera leer. Salmo 119, 68. 68. Leo. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Gracias, hermana Betty. No la veo, pero conozco su voz. Sí, bueno eres tú. ¿Quién está hablando aquí? David. En los Salmos vamos a encontrar cantidad de pensamientos, cantidad de agradecimientos que David tiene a Dios por su bondad. Con David nos deleitamos nosotros también, ¿verdad? Porque en realidad nos unimos a él cuando le dice, alma, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Está reconociendo que de Dios únicamente es todo lo bueno que viene hacia nosotros. Y según Santiago, que nos dice Santiago 1:7. 1:17 o 1:7. Perdón, 1:17. Tienes razón, Sonia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Oh, qué belleza! Toda buena dádiva, toda. ¿Cuántas hermanas? Toda. No deja una a un lado. No deja una sí y otras no. Todo. Y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Desciende del Padre de las luces. Qué lindo es saber que nosotros tenemos un Padre que es todo luz. Qué lindo es saber que nosotros somos hijos de luz. Y saber que en Él no hay mudanza, lo que mirábamos al principio, que Dios no cambia. Ni sombra de variación, ni siquiera la sombra de que va a cambiar. Nosotros por eso debemos de estar seguras. En eso debemos de afirmar nuestra fe. En que si nuestra fe está en Dios, está en un lugar fijo, seguro, ¿verdad? Que no hay ni sombra de variación. Por la bondad divina existimos, ya que Él nos creó. No solo nos creó, sino que si miramos alrededor, especialmente en esta época de otoño, se pone en esta área tan preciosa. Logramos ver unos árboles increíbles que solo Dios puede darles el color que tienen. Cuando Dios nos permitió venir a los Estados Unidos, yo me asombré porque venimos más o menos en esta época y vi los árboles secos, ya sin hojas. Le comenté a mi hermano, le dije, qué lástima que tanto árbol tenga alguna plaga o algún animalito o insectos que se lo están acabando. No, me dice, van a salir. Le digo, pero si es que se ven secos, parecen chiribiscos, esos ya sin nada, completamente. No, me dice, espérate, va a venir. Y en realidad, aun cuando él me lo dijo y le creí, pero en el fondo de mi corazón yo dudaba que tanto árbol pudiera renacer. Cierto. Vino la primavera, la lluvia y el cambio fue total. Él nos creó. Él creó todo ese precioso mundo para cada uno de nosotros. Él nos ha dado lo que necesitamos por su bondad. Dios no cambia. Entonces, su bondad tampoco. Y nos lo dice Hebreos, unas hojitas en la Biblia más atrás, del 6:18, que dice... para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice la parte, es imposible que Dios mienta. Dios no es hijo de hombre, Dios no es humano, Dios es Dios, el Dios creador, el Dios que nos ama, el Dios que proveyó para nuestra salvación. Nos mostró su bondad, dándonos para nuestra salvación. Pero para que tengamos un fortísimo consuelo, hermanas, saber que otras personas no creen en Dios, sino en otros deidades que ellos ponen, a veces da lástima. Porque nosotros que conocemos al Dios fuerte y verdadero, ¿en qué están basadas ellos o ellas? En un Dios que ya murió, que dejó tal vez un libro escrito o solo dejó ciertas costumbres, pero ¿y de ahí qué? Nada, no hay nada. En cambio nosotros, dice, hemos y tenemos un fortísimo consuelo, especialmente los que hemos acudido a Él en esperanza, puesta delante de nosotros. ¿Qué puso el Señor delante de nosotros? Puso a su Hijo. Nos dio esa bondad y ese amor tan grande que nos dio a su Hijo. Y dice acá el versículo también, por su bondad no hemos sido consumidos. Qué bondad tan grande. Qué bondad tan grande. Siguiendo las características de esa bondad divina, el corazón de Dios es perfecto e infinitamente bueno. Nos los dice Crónicas. Vamos a ir a Crónicas, hermanas, miremos qué dice Crónicas, si alguna lo tiene ya y lo pudiera leer. Crónicas 30:18. Cuando dice 18, ves la parte segunda del versículo. Segunda dice, Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Amén. Gracias, hermana Chelita. Jehová es bueno. ¿Cuántas veces creen ustedes que esa afirmación está en la Biblia? Jehová es bueno. Y fue propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Él va a ser bueno con los que le buscan. Él es bueno con los que obedecen. Él le agrada que nosotros estemos también confiando en Él. La bondad divina no es solo un atributo, sino es una gran verdad, ¿verdad? Y como leyó, yo creo que fue la hermana Laurita que leyó la parte del Salmo 34, que decía, bendeciré. ¿Ese es el capítulo? Sí, Salmo Sí, 34. ¿verdad? Sí. Tanto de que hay un coro, te bendeciré a Jehová en todo tiempo. La gran verdad que nosotros tenemos que estar seguras y compartirla, porque en realidad estas religiones que han sido por años y ahí han quedado sin nada ni nadie que las enseñe, o si las enseña ahorita ya no tienen validez, podríamos decir. Son religiones vacías, son religiones que ya no tienen fundamento. Siguen hablando de lo mismo, pero en realidad no pueden darse cuenta, ¿verdad? Ni es verdad lo que dicen de sus dioses. Simplemente se dedican a ponerle flores en una parte del cuerpo, en animales. En otras se van a ciertas montañas a tocar a unos árboles. Y es increíble ver cómo el ser humano también ha permitido y no ha visto la bondad de Dios. Y que la bondad de Él es una gran verdad, ¿verdad? Porque dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová.
Ujú. Dichoso el hombre que confía en él. Bien. Amén. Hermanas y algún hermano que pudiera estar escuchando, Ujú. contémonos como dichosas, contémonos como Ven, bendecidas, amén. porque en realidad, si confiamos en un Señor todopoderoso, un Señor que es todo bondad, y con esto más, que esa bondad nos la da diariamente, Ujú. nos la da diariamente. Ahora bien, ¿quiénes se benefician de esa bondad? Dios es bueno, la Biblia lo dice. Y lo podemos ver, como decíamos antes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gran cantidad de versos lo testifican. Génesis relata la creación, donde vemos que todo lo que él creó era bueno. Cada vez que él creaba algo, decía, y Dios sabía que era bueno. Dios sabía que era bueno. Quiere decir que toda la esencia de esa bondad que está en Dios la fue poniendo día a día en lo que él hacía para cada uno de nosotros. Nos tenía en mente. Y miren, hay un versículo en el Evangelio de Juan cuando dice que está orando por sus discípulos y me fascina la frase que dice, por aquellos que habían de creer. Imagínense, estamos hablando de más de 2000 años, no digamos la creación. De la creación probablemente son más de 4000, 5000 años. Y el Señor todo lo que estaba creando, lo estaba creando con nosotros en mente, porque sabía que íbamos a estar en esta vida. Sabía cuánto, sabía nuestro tiempo. Y Él planeó todo, como lo dice en Jeremías, tenía buenos planes, tiene buenos planes. Y miren cómo ese verbo se mantiene firme, porque es un, ¿cómo le llaman, Sonia? Presente perfecto, algo así, ¿verdad? Que cobra constancia cada vez que lo leemos. Dios es bueno, no fue bueno, es bueno. Ese es, nos está diciendo que es una constante en el Señor, en su bondad, ¿verdad? Y todo lo que Él creó es bueno. La bondad de Dios nos da a conocer que Él no es indiferente hacia a nuestras, no nosotras, a nuestras necesidades. Si nos creó, Él sabía de qué teníamos y de qué íbamos a tener necesidad. Por eso estaba creando un mundo tan precioso. Sabía que necesitábamos agua, sabía que necesitábamos flores, vegetación, mar, todo lo que Él creó, que es bueno, lo creó con nosotros en mente. No le somos indiferentes, no le somos indiferentes. Él ama su creación, Él bendice su creación. Entonces nosotros como parte de su creación y siendo los beneficiarios de esa gran bondad, ¿qué nos corresponde hacer, verdad? Aferrarnos a su bondad, es aferrarnos a la vida. Aferrarnos a Él es recibir de Él cada minuto, cada segundo de su bondad, cada gramo, cada libra, cada minúscula parte de su bondad. Debemos aferrarnos a Él. Y bendito Dios, ¿verdad? Porque Él nos la da nueva cada mañana. Nos bendice grandemente cada mañana. Dios nos ama con infinita bondad. Sino, ¿qué nos dice? Y yo creo que todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Bondad más grande no pudo haber dicho. ¿Qué dice, hermana Gracielita? Yo creo que usted lo iba a decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Gracias. Qué bondad tan infinita, ilimitada. ¿Se imaginan? Yo creo que lo hemos escuchado cuando se predica de este pasaje. ¿Qué padre daría a su hijo? Ah, bueno, si se portan mal, yo les doy 2. No. Cuando uno ama a sus hijos, no da, pero ni siquiera un pedacito del hijo, ¿verdad? No lo damos. Especialmente si dicen, es que su agente es mala, que muera. No. Dios nos ama de tal manera que dio a su hijo unigénito
el único, el que estaba sentado con él en su gloria, al que tenía él a su diestra, el que estaba gozando de toda la gloria en el cielo. A ese Hijo, él nos lo dio y nos demostró cuánto amor y cuánta bondad tiene para con nosotros. Por su bondad también proveyó para nuestra salvación. En Jesucristo nos mostró su tesoro. Hubo un desprendimiento, hubo una kenosis en la cual él dejó toda su gloria. Él dejó todo lo que tenía. Él no necesitaba venir a morir aquí. Él pudo haber hecho alguna otra cosa con su poder, pero no, él quería hacer lo propio y el Padre también le dio a él el deseo de hacerlo. Y Jesucristo fue algo tan obediente y Dios nos estaba dando su más preciado tesoro. ¿Y para qué? Para nuestra salvación. Como pecadores, no merecíamos nada más que la muerte. Lo dice Pablo en varios pasajes en Romanos. Pero aún así, su bondad nos perdona. Ahora, pero ¿qué tenemos que hacer para que en esa bondad nos perdone? ¿Te recuerdas tú, Sonia, de ese versículo? Recuérdame el pedacito. Si confesamos, Los Si pecados. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. amén. ¿Hay bondad ahí? Amén. ¿Muestra él su bondad? Claro que sí. Imagínense, merecer la muerte. Qué barbaridad de muerte la que él recibió por nosotros. Nosotros acabamos de estudiar la resurrección del Señor y previo a eso, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió? ¿Qué le hicieron a su cuerpo físico? ¿Cómo lo trataron? Es que era de menospreciarlo completamente. Cualquiera que hubiera recibido un maltrato parecido a eso, lo deja o se queja o los demanda o qué sé yo. Sí, él no. Él sufrió y como dice Isaías, y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Enmudeció. Los dejó decir y los dejó hacer. Porque realmente era como para callarlos, era como para pedir una legión de ángeles, pero no lo hizo. Por amor a nosotros. Por amor a los que habían de creer, a los que habían creído. Y todavía nosotros podemos decir a los que van a creer, porque estamos en la confianza en que Dios traerá a nuestra familia que no conoce del Señor, a nuestros amigos que no conocen del Señor, a aquellos compañeros de trabajo que son reacios a veces a que se les hable de la palabra, ¿verdad? Pero Él aún así nos perdona. Por su bondad, escucha nuestras oraciones. Miremos qué dice Mateo 7, versículo 11. Se los leo y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si nosotros siendo malos, claro que a veces somos muy malos, pero aún en nuestra maldad y en nuestro pecado, amamos a nuestros hijos y les damos lo mejor. Es que como les quiero dar lo que yo no tuve, o las cosas que yo pasé penas obteniendo, se las voy a proveer. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, nos va a dar? Y prueba de eso es su Hijo. Nos dio a su único Hijo, ¿verdad? Entonces, por su bondad, Él escucha nuestras oraciones. Y si tenemos que pedírselo, hay algo que me llamaba la atención. Yo mucho tiempo después comprendí por qué decía, si somos criaturas y criaturas. La diferencia en ser creados y ser criados.
Criados. Decía yo, bueno, pues no le hallo más que la diferencia de una vocal. Pero en realidad, todos somos creación de Dios, ¿verdad? Pero solo los que creen en Él podemos acercarnos a Él como Padre y decirlo, esperar sus bondades, las cosas que nosotros le pidamos. Nos va a escuchar, nos escucha. Y Dios es bueno y bondadoso con los que le aceptan. Pero hermanos, ¿qué va a pasar con quienes le rechazan? Su justicia dispondrá de ellos. Eso es lo que a veces nos lleva a orar por nuestra familia que no conoce del Señor. Amigos, compañeros de trabajo o simplemente conocidos que no conocen del Señor. Dios es bueno, nos ama, nos ha dado de todo, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que confiar nosotros primeramente para después darles a conocer a otros. La naturaleza y su palabra declaran su bondad constantemente, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncian la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay días que solo necesita uno salir y ver aquel cielo tan celeste, sin nubes, pero qué celeste tan especial. Y dice, de veras, qué maravilla. Dan ganas como de extender su mano y querer tocarlo, ¿verdad? Como que es algo sólido. Otras veces hay unas nubes tan lindas que parecen copitos de nieve o copitos de algodón. Otras como que fueron pinceladas. Dice yo, ¿no será que pasó algún avión con algún humo o haciendo algo? Pero todo eso lo ha hecho el Señor, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Miremos esas montañas. En verano se ven verdes y en invierno se ven blancas. Las montañas también hablan del poder de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Confiar en un Dios que es lleno, iba a decir plenty, lleno de bondad para con nosotros. Por su infinita bondad dio a su Hijo Jesucristo, lo hemos dicho, proporcionando, y lo puse con mayúscula, porque es el único medio para nuestra salvación. Único. No hay nada, no hay nadie más. Ni lo va a haber, ni lo hubo, como medio para nuestra salvación. Los escritores bíblicos sabían que Dios existía y que eran guiados a escribir de él. Lo dice Salmos 48:14. Miremos qué dice Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Tememos la muerte? ¿Por qué temerla? Si con la muerte vamos a terminar aquí con todos los problemas, con todos los achaques y dolores y todo lo que tengamos. Y con esto más, Él nos guiará aún más allá. Entonces no hay nada que temer. No hay nada que temer. ¿Y qué decía Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir, ganancia. Él lo sabía. Nosotros lo sabemos. Y yo creo que conforme más conozcamos estos atributos preciosos de nuestro Dios, nos estamos dando cuenta que bien hizo el himnólogo en decir cuán grande es Él. Señor mi Dios, cuán grande es Él. Nuestro Dios es maravilloso. Hablamos de bondad, hablamos de todo lo bueno que es Dios para con nosotros. ¿Quiénes lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo Él lo da? ¿Qué tan eterna y qué tan constante es su bondad? Pero no hay que dejar algo. Dice severidad. ¿Qué quiere decir severidad? Primero, bondad es compasión, misericordia, piedad, infinita e inmutable. ¿Pero qué es severidad? Es áspero, duro hacia el pecado,
y a la desobediencia. Ah. ¿No se enojan ustedes cuando sus hijos no le hacen caso? ¿No nos molestamos muchas veces cuando tal vez tienen el aliento de contestar y contestan algo mal o con palabras que no son correctas? Nos molesta. Claro, Dios también no le gusta, ¿verdad? Y vemos en el Salmo 18, unas hojitas más para atrás, Salmo 18, 26, que dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Se los leo de nuevo. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Si nosotros como padres terrenales nos molestamos cuando nuestros hijos hacen algo indebido, tratamos de corregirlos, ¿verdad? O nos alegramos sobremanera cuando son tan obedientes y que hacen sus tareas y que no nos dan problemas. Satisface nuestro corazón. Hermanas, igual es Dios. Como hijos, como hijas del Señor, si estamos limpias, si hacemos las cosas correctamente, si le obedecemos, si buscamos de su presencia, Él va a estar más que complacido. Pero si nosotros nos portamos perversamente, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Miremos qué dice Lucas, porque parece que Lucas también tiene algún mensaje aquí para nosotros. Dice Lucas 19. Porque tuve miedo de ti. Está hablando de las parábolas. Y entonces le dice el hombre de una de las parábolas que por qué no había puesto a trabajar su don. Porque tuve miedo de ti, porque cuando eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Él se está quejando con el Señor de la viña. Le dice, si tú eres severo, me dio miedo. ¿Pero por qué le dio miedo? Porque no estaba obrando bien, ¿verdad? No estaba obrando bien. Entonces, Dios es bueno, extremadamente bueno, pero también es severo. ¿Por qué? Porque nos corrige, porque quiere que seamos lo más correcto posible que nosotros podamos hacer. No le agrada a él la desobediencia. Su severidad para con los perversos y los obstinados. Y volvemos al Salmo 18, 25, que dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Pero el 26, limpio te mostrarás de nuevo para con el limpio y severo para con el perverso. Debemos de reconocer que si Dios nos ama, quiere que seamos mejores cada día. Nos quiere corregir. Él quiere que seamos dignos de Él. Y entonces nosotros debemos de tratar de mantenernos rectos, íntegros, no solo ante su presencia, sino todo el tiempo. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios nos provee de su infinita generosidad y de su perfecta misericordia. Al igual que nosotros como padres, nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos que los amamos. Les debemos, probablemente cuando estaban creciendo, les proporcionamos lo que necesitaban. Lo mismo hace Dios con nosotros, nos ha provisto de lo necesario en su infinita generosidad y misericordia. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Y miren, esto es precioso, porque no solo nos podemos acercar a Él confiadamente, en todo tiempo y en todo lugar. Yo decía, no, si solo hay que ir a la iglesia y ahí podemos orar. No, con el tiempo uno va aprendiendo que a veces pequeñas oraciones
en los momentos difíciles o cuando vamos manejando o cuando estamos en alguna situación. Podemos acercarnos a Él confiadamente, Señor, ayúdame. Voy a llenar o voy a hacer esta petición o llevo este papel a trámite o voy a preguntar algo. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Cuando más gozamos de su bondad, más confiamos en Él. ¿Quién quiere leer Nahum 1:7? Vamos a ver si encontramos a Nahum. ¿Dónde estará Nahum? Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Qué más? Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos hemos estado en angustia? En problemas, en situaciones tan difíciles. Pero Él es nuestra fortaleza. Y conoce a los que en Él confían. Wow. Otro atributo. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Su omnisciencia es omnisciencia. Sin fin. Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Si pudiéramos ir al verso 5, siempre de Nahum, capítulo 1, hablando de que la creación también habla del Señor. Miren lo que dice. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué ven ustedes ahí? Bondad, poder, misericordia, fortaleza, seguridad. Los montes tiemblan. ¿Cómo no vamos a temblar nosotros ante un Dios tan grande? Los collados se derriten. ¿Cómo no nos vamos a derretir nosotros en alabanza a un Dios tan grande? ¿Cómo no nos vamos a conmover de saber que Él nos ha dado su más precioso tesoro, que fue su Hijo? Al darnos a su Hijo, nos dio al hombre más bondadoso que haya habitado en la tierra. Envió a su Hijo unigénito para que a través del sacrificio de Él nosotros pudiéramos obtener salvación. Jesús es el único medio y ejemplo a seguir, siendo la manifestación más gloriosa, nos dice Gálatas. Y en realidad si Dios mismo nos dio a su Hijo. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios. Somos hijas bellas de Dios. No solo preciosas a sus ojos, sino valiosas. Y así deberemos de considerarnos, ¿verdad? Valiosas a los ojos de nuestro Dios. Dios se complace con la obediencia de sus hijos. Lo dejó saber en cuanto a Jesús. Lo vimos en su bautismo y lo vimos en su transfiguración. Palabra del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. ¿Cómo no iba a tener complacencia Dios en su Hijo? Que aun cuando lo trataron mal, aun cuando no creían en él, su propia familia no creían en él, él de todas maneras estuvo dispuesta a ir a la muerte, y muerte de cruz, que no era cualquier cosa. Era lo más despreciable para un judío que fuera crucificado de esa manera. Pero él se complació y nos lo dejó saber. Yo creo que en esos momentos, quien haya escuchado esas palabras se ha de haber sorprendido, porque ¿de dónde vino todo eso?
voz tan especial, ¿verdad? Algo tan diferente a lo del diario vivir. Entonces, mis hermanas, bellas, a nivel de conclusión, Dios nos ama y nos brinda su bondad. No cabe duda. No hay tela de duda ahí. Desea nuestra rendición a su bondad. Ay, pero yo ¿cómo voy a saber de su bondad? ¿Qué puedo saber cuál es su voluntad? Nos dejó también para nuestra enseñanza, dice en Timoteo, ¿verdad? Saber su voluntad es ir a la Biblia, es ir a conocerle más, es leerla. Y me fascina, hermana Almita, cómo el ministerio está instando a las mujeres, a quienes estemos conectadas o a los que lo miremos después. Leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad escrita del Señor. No podemos decir, yo no lo sabía. Ay, a mí no me contaron, a mí nadie me dijo, yo no vi noticias. No. Está en la palabra, ¿verdad? Él se complace con nuestra obediencia. Qué lindo sería que escucháramos cuando hacemos algo bien y estamos bien con el Señor. Esta es mi hija, alma amada. En ella tengo complacencia. Esta es mi hija Graciela, mi hija Sonia, mi hija Trini. En ellas tengo complacencia. Hermanas, aun cuando no sea audible, créanme que el Señor lo siente. Se complace con la bondad, con la obediencia de cada una de ustedes, buscándolo en su palabra. Despojémonos entonces de dudas y confiemos en Él. Si no hay duda, vamos firmes. Porque la duda nos va a hacer así, como dice en Sign Language, ¿verdad? El movimiento de las olas nos lleva para un lado y nos lleva para otro, como dice Santiago. Al Señor no le agrada eso. Dejémonos las dudas a un lado y confiemos en Él. Una íntima relación con Él nos llevará a una vida espiritual plena. ¿Qué será vida espiritual plena? Es gozo. Es satisfacción de estar sirviendo a un Dios todopoderoso. A un Dios que le debemos todo. Le debemos nuestra creación, le debemos nuestra salvación y le debemos la vida eterna que vamos a gozar. Qué belleza, ¿verdad? El tener una vida plena con Él. Y al tener una vida plena, ¿tenemos problemas? Claro que sí. ¿Tenemos dificultades? Por supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos en Él la fortaleza. Tenemos en Él la razón para vivir. La razón para decir, su bondad es grande. Yo puedo recibir de su bondad. Y hermanas, si hemos cometido algún error, que no estamos excluidas de cometerlo, algún pecado que tal vez no lo sepamos o no lo digamos, también tenemos esperanza en eso. Que si confesamos, hermanas, Él nos muestra su bondad y perdona nuestros pecados. ¿Qué hacer entonces con esa bondad tan infinita? Únicamente nos queda tener gratitud en nuestros corazones. Y gratitud día a día, momento a momento, segundo a segundo. ¿Cómo mostrar nuestra gratitud? Leyendo su palabra, sirviéndole, cantando, alabando, orando, manteniéndonos en comunión con Él. Y dejándolo conocer a otros. Porque sí nos lo dijo, ¿verdad? Vemos en Mateo que dice, id y haced discípulos. Id y predicad. Id y compartid. Dejen saber a otros este gozo que ustedes tienen. Dejen saber a otros por qué tienen un corazón tan agradecido con Dios. ¿Qué clase de Dios es que ustedes le cantan y le cantan? Es un Dios bondadoso. Es un Dios lleno de misericordia para con nosotros. Así es que tenemos muchas razones. Hay un himno en inglés, a mí me encanta,
No lo he escuchado en español, no se los voy a dar a escuchar, pero dice, yo tengo una razón. Yo tengo más de una razón para agradecerle a Dios. Y aun cuando no las menciona, nosotros sabemos que hay muchas razones para agradecerle a Dios. No de vez en cuando, todos los días. El simple hecho de levantarnos con vida ya es razón para darle gracias a Dios. Así es que, hermanas, que el Señor nos ayude a seguir siendo corazones agradecidos, reconociendo quién es nuestro Dios y que su bondad, Él nos la ha dado a manos llenas. Que el Señor les bendiga y quedamos, hermana Almita. Amén. Alabémosle por su bondad mientras tengamos vida. Mientras tengamos vida. ¿Cuándo y cómo podemos alabarle? En todo momento, día a día. Hay himnos preciosos que nos constriñen cantarlos, pero hay que cantárselos al Señor. En otros que están llenos de gozo también de esos, ¿verdad? Así es que alabemos al Señor. Alabad su nombre, dice Crónicas 16. Tenemos muchas razones para alabar al Señor. Amén. Alabarle, bendecir su nombre, dice el Salmo 100. ¿Te acuerdas de ese Salmo, Sonia? ¿Te acuerdas? Lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos. Alabad su nombre. El Salmo 105 dice, alabad a Jehová. El 113, alabad, siervos de Jehová. El 136, alabad al Señor de señores. Amén. Que el Señor me les bendiga. Hermana Almita, queda usted. Muchísimas gracias, hermana Miriam. Gracias por toda esta enseñanza de poder ver la bondad de Dios en tantas cosas. Y me encantó eso de que es cierto, lo sabemos, que la bondad de Dios es para todos, ¿verdad? Buenos y malos. Y la gente todavía, la gente que no conoce a nuestro Señor, no ve que el sol sale para todos, que todos respiramos, que todos tenemos todo lo que necesitamos por su gran bondad hacia nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora, pensando en que para mí, este ya es un atributo de Dios que lo podemos hacer también nosotros con los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Ya se dijo al principio. Entonces, mostremos bondad a los demás. Ahora, Amén. me gustaría entonces escuchar a las que estamos aquí y si las que estamos ahí también por el Facebook tienen algunas cosas, las voy a compartir. Tenemos un buen grupo por el Facebook, bendito Dios. Sí, aquí Albita Rodas puso que eran 10,000 razones para la alabanza a Dios. Sí, yo creo que ya está en español, creo que está ya. Ay, ojalá. Ajá. Y sí, aquí que también nuestra hermana Adriana Naya está con nosotros también y dice, alabemos al Señor, si es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Alabarle, agradecerle por esas bondades tan grandes que Él ha tenido para con nosotros. Pero es cierto, esto no, usted dijo también otra cosa que es muy buena. ¿Cómo voy a aprender a alabarle? ¿Cómo voy a aprender a agradecerlo? Si no le conozco, tengo que conocerle. Y la única manera, insistimos, es con la palabra diariamente conociéndole más. Esa íntima relación con él nos va a llevar a tener una vida espiritual plena. Eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque siendo sinceras, a veces no hay una vida plena. Estamos más enfocados en el problema, en lo que me está pasando, en lo que no tengo, y no me pongo a pensar, bueno, Señor, estoy mala, estoy enferma, pero aún aquí tú me estás ayudando, usted estás conmigo y yo puedo darte gracias aún en esta situación, ¿verdad? Así que me gustaría que las que estamos aquí, como les dije antes, dijeran algo específico del por qué podemos agradecer a Dios por su bondad hoy. Y vamos a poner ahí, pongan abiertos sus micrófonos para eso y compartamos, ¿verdad?
agradezco por esto y le alabo por esto. No tenemos que dar el gran discurso, sino que una cosa, pero que eso sea, que salga de nosotros. Y como les dije, las del Facebook también pueden compartirnos. ¿Por qué cosa usted agradece a Dios hoy? ¿Por qué cosa usted lo alaba hoy? Así que me encantaría que participáramos. Yo, hermana Almita, alabo a nuestro Dios por la vida que me ha dado hoy. Yo no sé qué será de mañana, pero hoy alabo a Dios por la vida de toda mi familia hoy. Amén. Solamente. Así es. Perfecto. La vida. Ese don que el Señor nos da. La vida. Gracias, hermana Betty. Ajá. ¿Quién más? El hermana. Sí, hermana Laurita. Alabo al Señor por la salud que me dan, no solo a mí, sino a toda mi familia. Amén. Amén. Hermanas, cuando perdemos la salud, ¿verdad? Y a veces, ok, estamos como pensando más en otras cosas, pero cuando se ataca nuestra salud hay que ponerle los esfuerzos que podamos, ¿verdad? Mientras el Señor pues dice, ok, te voy a dar este recurso, te voy a mostrar dónde vayas para que te sientas bien. Y ahí cuando estamos enfermos, ay Dios mío, ay, mientras tenemos salud y tenemos la vida, no nos podemos a pensar que en un momentito que algo nos va a pasar y nos vamos a sentir tan mal, ¿verdad? Pues sí, realmente por la salud, qué bien nos sentimos cuando estamos sanos. Hay que cuidarse. Gracias a Dios. Hermana Nay dice, por su gran amor y misericordia, por el cual me salvó. Sí, hemos recibido una salvación tan grande y la enseñanza tuvo tanto de eso, ¿verdad? De que hemos sido salvas, hemos recibido ese amor a través de Jesús. Y sí, si hemos sido tan bendecidas con eso, hermanas, compartamos con otra gente, ¿verdad? Compartamos con otra gente que hay salvación todavía. También, hermana Yolanda Cárdenas dice que alaba al Señor por cada momento que me ayuda a seguir adelante. Le alabo porque me hace que cada día sea diferente. Alabo porque Él está siempre con nosotras. Muchas gracias, hermana Yolanda. No, esto lo puso la hermana Martina, pero la hermana Yolanda dice que alaba al Señor por su amor y su paciencia con nosotros. Todavía, ¿verdad? Él tiene tanta paciencia con nosotras, hermanas, y nosotros nos impacientamos tanto por una cosita que está ahí, ¿verdad? Es tremendo eso. Hermana Chelita, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, primero alabar al Señor por la enseñanza de hoy, ¿verdad? Y creo que el Señor nos habla, ¿verdad? Y ver que todos sus atributos también se engranan uno con otro, pero que su bondad, por su bondad es que hemos sido, podemos decir, creo en Jesucristo, le amo, Él lo he recibido como mi Salvador y Señor, y que cada día tratemos entonces de vivir esa vida con Cristo. Amén. Amén, así es. Cada día tratar de vivir esa vida que a Él le agrada con Él. Es un reto grande, hermanos, porque cada día, como dice también la palabra, trae su propio afán, ¿verdad? Pero tratar de vivir cada día como Dios quiere que vivamos. Estoy aquí buscando a Trini, que le voy a pedir un favorazo. Trini, ¿estás ahí o a Sonia? Trini, sí, ahí estás, Trini. Ok, te voy a mandar un link que compartió la hermana Adriana Knight, que es el canto que la hermana Miriam dijo. Mis razones, ¿quieres? Ese, pero te voy a tenerlo ahí listo, yo te voy a decir cuándo para ver si lo podemos escuchar todas antes de terminar. Ok, Sonia. Quería solamente compartir, tengo escrita toda la lección. Yo también. Se me
Se me quedó, yo no, creo que perdí el versículo del Salmo 136, el de la última que lo quitó y no me quedó. Déjame, yo te digo, Salmo 136:3. Ok. Y miren, a mí me hizo tremendamente, me movió mucho el reto. Yo sentí más que todo en mi corazón reto, me explotó en mi mente cuando Miriam dijo, Dios conoce cuando confiamos en Él. Dije, wow, yo me puse a leer más profundamente el versículo, a detenerme. Dios sabe cuando yo confío en Él, pero también sabe cuando no estoy confiando en Él. El pasaje de Nahum, de Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y es ahí donde yo veo, Señor, en este tiempo de angustia, ¿estoy confiando en mi fuerza o estoy confiando en tu bondad? Si yo creo y yo sé, porque Él me lo enseña, que Él es bueno, no cabe entonces la duda en mí para poder desconfiar en la situación que yo estoy pasando, que no escapa a su mano, a su voluntad, ni tampoco a sus promesas. Así que me quedo con eso, enriquece mi corazón, me ayuda a darme cuenta que Él nos llena de tantos favores, nos llena de sus misericordias, nos llena de su bondad, derrama sobre nosotros de su protección, porque Él es bueno. Amén. Así Y es. no deja de ser juez, no deja de ser Dios, no deja de reinar, ni ser soberano ni severo, derrama, sino es toda su bondad sobre nosotros. Así es, hermana. Nuestra hermana Maxi dice, porque Él ha sido bueno en todas las áreas de la vida de todos nuestros hijos, por lo que ha hecho y lo que va a hacer. No hay nada de qué preocuparse. Imagínense. Bueno, Maxi es especial, es especial. Y sí, es un reto, ¿verdad? Si Él ya ha sido bueno y va a ser bueno hoy y seguirá siendo bueno mañana, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Verdad? Amén. Y Albita Roda dice, yo alabo a mi Padre por su misericordia, porque Él todos los días me da la oportunidad de abrir mis ojos por la fuerza y fortaleza que me da a cada instante para seguir adelante. Y Albita es una pariente de Sonia y sí, ella ha tenido sus situaciones, ¿verdad? De enfermedad y dura, y pues qué bendición es poder escuchar eso. Y es cierto, hermanas, miren, yo creo que este año, no solo para mí, sino que para muchas de nosotros ha sido un año difícil. Yo digo, ay, que se acabe ya este año, porque, ay, bendito Señor, desde principio de año nos ha llovido y mi esposo decía, bueno, sí, la tormenta está dura, pero no es lo duro, sino que lo tupido, ¿verdad? O sea, que trajo una cosa otra. Y yo creo que no soy la única que ha sufrido muchas cosas este año, pero en medio de todas esas cosas hemos podido sentir la presencia de Dios y la ayuda en situaciones difíciles en que uno dice, ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? Pero el Señor ahí ha estado, ¿verdad? Me estaba acordando, ay, no, Dios mío, qué trauma para mí el mes de mayo, junio de este año. Dios mío, digo que fue uno de mis cumpleaños más tristes que he tenido. Y me puedo acordar a veces de los días, de cada día, cómo amanecía y cómo me pasaba el día. Y yo digo, hoy pues ya pasaron varios meses y alguien me decía, mira, me dijo, bueno, el Chelita me dijo, son 112 días para que los glóbulos rojos se restauren. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a pasar 212 días? Y yo, ay, Padre Santo. Y hoy viendo para atrás, ¿verdad? Me siento tan bien, hoy me siento tan bien. Y me hice exámenes la semana pasada, mi chequeo anual. Híjole, y la hemoglobina, a Chelita no le he mandado los exámenes, que no los he podido copiar. La hemoglobina me salió en 14.4. Están bien los glóbulos rojos, están bien los glóbulos. Se lo voy a mandar para que usted me los chequee, porque el doctor no me ha hablado para decirme cómo salí, sino que como a mí me mandan todos los resultados, ¿verdad? Y yo digo, Señor, gracias, gracias, porque lo tremendo fue que mi hematóloga me quitó el hierro.
Y yo hace 3 meses casi, bueno, 2 meses y medio, 2 meses. Y yo me quedé, ok, me acaba de poner el hierro y hoy que vengo otra vez con ella me dice, no quiero que te tomes el hierro. Y yo, bueno, ¿qué le voy a discutir yo a ella, verdad? Entonces ella Ya me no lo necesitas. sí, entonces, no, Gloria a Dios. Chelita me los quitó hace 2 meses, pero fíjense que fue porque tenía el hígado graso. Me dijo, te lo voy a quitar porque tienes el hígado graso. Y yo dije, ok, a comer mejor, a seguir adelante. Y he estado desde, ella me vio el 17 de agosto, fue que me vio, hasta ahorita. Y hoy que veo los exámenes, yo, Señor, bendito de veras, ¿verdad? Gracias al Señor. Y entonces yo puedo ver cómo el Señor, su bondad, la derramó y me cubrió y me ayudó. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero como decía alguien aquí, mi hermana Yolanda, que nos cuesta tener la paciencia en los momentitos de la crisis, ¿verdad? Aun cuando Dios nos está hablando cada día y te decía, descansa, estás en mis manos, soy tu pastor. Así que gracias a Dios, eso es maravilloso. Así que todas estas cosas a mí, seguir aprendiendo una vez más de lo Dios, de cómo es Dios, me ha dado tanta esperanza y me ha dado tanto agradecimiento al Señor, saber que Él está allí, mostrándome sus atributos tan maravillosos que tiene. Alabo al Señor por eso. Hay mucha gratitud realmente en mi corazón por eso. ¿Alguien más, hermana? Ya hablé mucho. ¿Alguien más? Es que mi Dios es bueno, bueno en gran manera. Dice mi hermana María Peña, alabo al Señor por su misericordia para conmigo, mis nietas y toda mi familia. Amén. Así es, María, aún en medio de tanta cosa. Primero Dios, nos vemos esta semana. Ahí está. Es una bendición, es una bendición. Y mi hermana Vilma Sarabia dice, mi alabanza, Señor, en este momento es porque su bondad me le ha dado vida a mi hija. Hermanas, nuestra hermana Sarabia, y no mandó la petición, yo me di cuenta porque he estado siguiendo el proceso de su hija. Su hija tuvo una operación la semana pasada de corazón abierto. Y bendito Dios, salió muy bien. Ella está allá por donde ustedes, Sonia, hermana Miriam. Y lo que pasa con Febe es que ella es diabética y ha luchado mucho con la diabetes. Pero hoy podemos ver cómo Dios se ha manifestado y allá a la par nuestra hermana Vilma Sarabia, una mujer fiel por años al Señor en la obra allí. Y gracias a Dios, pues está bien. Yo vi un video que Febe puso después de la cirugía y tremendo.